Qué hermoso es cada domingo venir a la casa del Señor, estar juntos, tener ese tiempo de comunión, también escuchar la palabra de Dios y alabar al Señor todos juntos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, luego vamos a leer varios otros versículos también. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Vamos a empezar desde el versículo 18 y hoy, Dios mediante, terminamos todo este capítulo 12. Algunos dicen, por fin vamos a terminar. Bueno, unos cuantos domingos tomó, ¿no? Pero ya estamos terminando. Dice así el versículo 18 del capítulo 12 de Hebreos: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, lo cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez te tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no os desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar y luego continuamos. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por este manual que tú nos has dejado. Y qué hermoso, Señor, es poder tener una guía, una dirección escrita, Señor, donde podamos leer qué es lo que nos toca hacer cada día, qué es lo que tenemos que hacer en cada circunstancia. Conocerte a ti, Señor, a través de cada situación en nuestra vida. Gracias por este manual. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Habla al corazón de los niños que están escuchando tu palabra también. Encomendamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, habíamos llegado hasta este versículo 17 y ahora vamos a empezar con el versículo 18. El versículo 17 termina hablando del ejemplo de Esaú, cómo Esaú despreció la bendición, despreció las cosas espirituales. Lo más valioso lo despreció, lo que tiene más valor lo despreció por algo temporal. Y luego empieza el versículo 18 de este capítulo, animándonos a poner la mirada en el cielo, en la gloria futura, en la Jerusalén celestial, en ese momento cuando todos estaremos juntos delante del Señor por la eternidad. La exhortación va de menor a mayor y va aumentando hasta el punto que termina con esa gran frase: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y esta exhortación, cuando hablamos de exhortación, estamos hablando de ánimo. No estamos hablando de una reprensión, sino estamos hablando
de ánimo. Cuando hablamos de la disciplina, también hablamos de ánimo para nuestra vida. Ahora que vamos a hablar del fuego consumidor, también es de ánimo para nuestra vida. Todo este capítulo tiene que ser esa exhortación que necesitamos todos los días, cada día, para poder vencer a nuestros enemigos. Y nuestros enemigos lo sabemos quiénes son. No son de carne y sangre, sino que son el mundo, la carne y Satanás, que continuamente nos hacen la vida imposible y nos quieren alejar de la voluntad de Dios. Nos quieren alejar de todo lo que es bueno, nos quieren alejar de todo lo que es agradable y de todo lo que es perfecto para nosotros, la voluntad de Dios. Fíjense el texto y vamos a leer otros versículos también para entender lo que nos quiere decir a través de este ejemplo del Antiguo Testamento. Versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Este ejemplo lo saca del momento, el escritor de Hebreos lo saca del momento cuando Dios habla al pueblo de Israel desde el monte Sinaí. La misma presencia de Dios baja a la tierra al monte Sinaí y Dios le habla al pueblo. Cuando Dios le habla al pueblo, es una escena muy escalofriante porque dice que había fuego, humeaba, salía humo y temblaba el monte. A tal punto que los judíos, los israelitas decían, bueno, mejor Moisés, hablanos vos a nosotros. Que Dios te habla a vos y vos hablanos a nosotros porque es mucho esto para nosotros. Si no me creen, vamos a la Escritura. Así que vamos a Éxodo 19, 10 al 25. Yo sé que me creen, es tan solo para ir y verificar todo lo que estamos diciendo. Y presten atención a esta historia, por eso el autor saca este extracto del Antiguo Testamento. Éxodo 19, 10 al 25. Vamos a leer varios versículos, pero fíjense esta historia. Y Jehová dijo a Moisés, 19:10, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. El Señor le dice, voy a bajar, así que anda al pueblo, decile que se santifique, porque yo voy a descender. Versículo 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Le puso un cerco Moisés, un límite, una limitación. Hasta tal punto del monte podían llegar. Pasado ese límite, no podían pasar porque si no iban a morir. Versículo 13. No lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Ahora entienden por qué el autor de Hebreos dice cuando sonaba la trompeta extendidamente. Bueno, acá está, versículo 14, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Fíjense cómo fue la presencia visible de Dios. Creo que si hoy lo viéramos también nos sentiríamos un poco asustados, ¿no? Versículo 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante.
Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y fíjense lo que le dice el Señor. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón conmigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Fíjense cómo es esta escena, ¿no? Ese momento cuando Dios, la misma presencia de Dios visible, como baja en una forma tan pero tan espantosa que tuvo que poner límites para que el pueblo no traspasara esos límites. Y no sé si se dieron cuenta, pero Jehová Dios le repite varias veces a Moisés, decile al pueblo. No, pero ya le dije, decile al pueblo. Porque Dios sabe lo terco que era el pueblo de Israel y que muchas veces somos nosotros también. Y que se olvidan o que por ahí hay alguien que no lo escucha. Y que los sacerdotes, no porque son sacerdotes, pueden venir y acercarse a mi presencia. No, que se purifiquen, pero que esperen ahí. Fíjense todos las limitaciones que tenían para acercarse a Dios. Hoy en día nosotros no tenemos esas limitaciones. No hay un límite, no hay un cerco cuando uno va a la presencia de Dios. Nosotros tenemos acceso libre a la presencia de Dios. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué tenemos acceso libre a la presencia de Dios? A través de Jesucristo. Porque Jesucristo recibió toda la ira de Dios, toda la justicia de Dios. Por lo tanto, nada de lo que Dios pueda hacer al pecador nos va a tocar a nosotros. Por nuestra fe en Jesucristo. No porque seamos santos, no porque seamos dignos de estar en su presencia, tan solo por la fe en la obra de Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Imagínense si el Señor dice, no, que suba el pastor nada más con el anciano, así que pone un cerco que la IBM no se acerque porque si no hago estrago entre ellos. Qué loco, ¿no? Uno se pone a pensar y dice, así fue en aquel momento. No, a veces no podemos ver el gran privilegio que nosotros tenemos de ser hijos de Dios en la era de la gracia. En aquella época no todos tenían el mismo privilegio. Hoy todos tenemos el mismo privilegio a través de una sola persona, a través de Jesucristo. Qué hermoso. Bueno, fíjense otro versículo y luego avanzamos. Éxodo 20, seguimos ahí un capítulo más, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Todo el pueblo escuchaba, observaba. Y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Se alejaron. Cuando vieron la presencia de Dios, algo visible, ellos se alejaron. Versículo 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés, no, vos habla con Dios, yo no hablo con Dios. Nosotros hablamos con vos, pero con Dios no. Así de temible era la presencia de Dios. Por eso después vamos a ver la exhortación de que no podemos tomar a la ligera el hecho de presentarnos delante de Dios. Porque esta gente temblaba antes de presentarse en la presencia de Dios. Ahora nosotros con la entrada libre que tenemos muchas veces lo tomamos así nada más. En cualquier momento, como sea.
Después va a venir la exhortación del escritor, pero fíjense el versículo 20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, no tengan miedo, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y ahí el Señor le da las instrucciones. De estos pasajes el autor de Hebreos lo extrae y da como ejemplo a lo que él quiere compartir en su escrito a los expatriados, a los judíos que habían sido dispersados. Y los anima con este pasaje y le dice, ustedes se están desanimando, ustedes no quieren entrar a la presencia de Dios, que es libre, gratuita la entrada. Fíjense cómo hacían sus antepasados. Fíjense que sus antepasados, los patriarcas, no tuvieron el mismo privilegio que ustedes. Cuánto ellos temblaban delante de la presencia del Señor. Y ustedes no quieren ir a la presencia del Señor. Y ustedes se están desanimando cuando tienen entrada libre. No lo tengan en poco, no lo menosprecien. Luego va a venir esa frase. Pero fíjense ahí el versículo del capítulo 12 de Hebreos, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Él menciona una lista de personas que están ahí en la Jerusalén celestial, en el monte de Sión. Ya no es el monte de Sinaí, sino el monte de Sión. Y él hace una comparación. La comparación es la solemnidad e incluso el terror que implicó la promulgación de la ley de parte de Dios. El terror, el temblor que causó la promulgación de la ley cuando Dios hablaba. Eso lo comparó con la época de la gracia, con el nuevo pacto. Lo comparó con la fe en Jesucristo y el acceso libre que tenemos a Dios a través de Jesucristo. Qué hermoso poder ver esa diferencia entre el monte de Sinaí y el monte de Sión. La celestial, la Jerusalén celestial. El monte de Sinaí representa el antiguo pacto, a la ley. El monte de Sión representa el nuevo pacto, la época de la gracia en Jesucristo. La ciudad celestial es ese monte de Sión, la ciudad celestial, la Jerusalén celestial. Y el escritor le dice, piensen en ese momento, piensen en ese acceso que ustedes tienen y que un día estaremos presentes allí todos juntos. Fíjense ahí los versículos, la lista que él da. Sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿A la ciudad del Dios vivo? Ahí está, nuestra ciudad, la que nosotros un día estaremos allí. Jerusalén, la celestial. Luego dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. Los ángeles del Señor. Millares de ángeles, multitud de ángeles. Y podemos pensar en cómo Juan, cuando escribe Apocalipsis, cuenta, ¿no?, de los millones y millones de ángeles que estarán cantando al Señor junto con la iglesia. Santo, 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 digno es el Cordero. Millares de ángeles, versículo 23. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ahí estamos nosotros. Estamos inscritos en los cielos, en el libro del Cordero de Dios. Por eso cuando hacemos lo invitamos a alguien a que haga la oración para aceptar a Cristo, le pedimos que esa persona le pida a Dios que anote su nombre en el libro de la vida del Cordero. Ahí estamos inscritos nosotros. ¿Estás inscrito en ese libro? Si estás inscrito, un día estaremos allí, con los ángeles,
con todos los hijos de Dios en cualquier parte del mundo que se encuentren, con la iglesia universal estaremos. No solamente los ángeles, no solamente nosotros, la iglesia, sino a Dios, el juez de todo. La presencia de Dios allí con nosotros. Dios el Padre. Luego dice a los espíritus de los justos hechos perfectos. Estos son los santos del Antiguo Testamento, que fueron hechos perfectos por la fe en Dios. Fueron justificados por la fe. Abraham fue justificado por la fe. Allí están los santos del Antiguo Testamento. Entonces tenemos los millares de ángeles, tenemos nosotros la iglesia, tenemos a Dios, el Padre, el juez de todos, tenemos a los santos del Antiguo Testamento. Versículo 24, tenemos a Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. Y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo, que es eterna. La sangre de Cristo. Rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué dice que habla mejor que la de Abel? ¿Qué es lo que clama la sangre de Abel? ¿Se acuerdan la historia entre Caín y Abel? ¿Quién mató a Abel? Caín. Caín lo mató a Abel de una forma muy cruel y Abel fue completamente inocente. Y no sé si los que vienen los jueves se acuerdan cuál es una de las cosas que Dios abomina. Las manos derramadoras de sangre inocente. Abomina Dios eso. La sangre derramadora, la mano derramadora de sangre inocente. Por eso, esta sangre de Abel clama, dice, desde la tierra. Y en el capítulo 11 también Hebreo lo menciona. Fíjense ahí el capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Sigue hablando la sangre de Abel. ¿Qué es lo que clama? ¿Qué es lo que habla? Justicia, justicia. ¿Qué es lo que la gente pide hoy en día cuando algún familiar muere de forma inocente? Justicia. Pero dice que la sangre de Cristo, ahí en el versículo 24, habla mejor que la sangre de Abel. ¿Qué es lo que habla entonces la sangre de Cristo? ¿Qué es lo que clama? Misericordia. Misericordia. La sangre de Cristo clama por misericordia para los pecadores. Por eso habla mejor. Dios no pide justicia. Jesucristo no pidió justicia cuando estaba en la cruz. Él pidió misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pide misericordia. Por eso habla mejor. ¿Qué quisiera, la justicia de Dios o la misericordia de Dios? La misericordia de Dios. Porque la justicia de Dios no la podemos soportar. Solamente Jesucristo pudo soportar la justicia de Dios. La ira de Dios derramada allí en esa cruz. Todo sobre Jesucristo. Por eso la sangre de Jesucristo habla mejor. Misericordia. Ten compasión, Dios, de los pecadores de este mundo. Darles una oportunidad más. Y en un pasaje en la Biblia dice que el tiempo todavía, el Señor no retarda su venida, dice, para que uno más se salve, para que uno más y uno más, para que otros todavía tengan la oportunidad. Misericordia. Pero hoy en día a veces también los cristianos nos metemos juntos en la bolsa del sistema de este mundo y clamamos justicia, justicia. Y vamos y pateamos puertas, pateamos policías, pateamos todo, ¿no? Pidiendo justicia, justicia. Cuando el Señor Jesús estuvo acá, Él no hacía eso. Injustamente lo llevaron a la cruz. Y Él no pateó a ningún soldado romano. Al menos yo que me acuerdo de haber leído en la Biblia, Él no golpeó a ninguno, no empujó a ninguno. Él pidió misericordia. Perdónalos, Padre.
Por eso la comparación que hace el autor de Hebreos para animar a estos hermanos que se estaban desanimando por las cosas injustas que ellos estaban experimentando. ¿Qué injusticia experimentaste en esta semana o en este último mes? Quizá injusticia en algún trámite, injusticia en una relación familiar, injusticia en el trato. ¿Y qué es lo que pediste en tu corazón? No respondan, pero ¿qué es lo que pidieron en su corazón? Sale de adentro, ¿no? Ese enemigo llamado a la carne, justicia, justicia. A veces me pongo a pensar en cómo yo respondo ante las circunstancias de la vida. ¿Y qué es lo que mi corazón clama cuando paso por una situación difícil? Esto no es justo, Señor. Yo soy tu siervo. Yo te estoy sirviendo, estoy predicando, estoy enseñando tu palabra. No es justo que esto me pase. Esa es la carne, sale de dentro mi naturaleza. Pero de pronto mi espíritu dice, qué privilegio entrar a la presencia de Dios todos los días. Qué privilegio que Dios no me habla como le hablaba al pueblo de Israel. Qué privilegio que otros no lo tienen. Por lo tanto, clamá por misericordia, clamá por perdón para aquellos que sí van a experimentar la justicia de Dios, la ira de Dios sobre cada uno de sus vidas. Por eso la sangre de Cristo habla mejor. Si no fuera por la sangre del nuevo pacto, no podríamos entrar a la ciudad celestial. Por eso la sangre se menciona en esta lista, porque si no fuera por esa sangre, no podríamos entrar a esa ciudad hermosa celestial, donde estarán los ciudadanos del cielo, ¿no? Nosotros, los santos del Antiguo Testamento, la misma presencia de Dios el Padre, Dios el Hijo, la sangre que nos permite entrar a esa ciudad, millares y millares de ángeles. Qué hermoso. Un día estaremos allí todos juntos. Ahora, una manera de aferrarnos a la gracia de Dios es mirar con fe hacia el maravilloso futuro que Él tiene preparado para nosotros. Disfrutar de esta era de la gracia es hacerlo por fe, mirando aquel momento cuando todos estaremos juntos en ese maravilloso futuro, en la presencia de Dios. Disfrutemos de la gracia. No miremos a las cosas alrededor porque nos van a desanimar. Pongamos la mirada allá arriba, en la ciudad celestial. Ahora fíjense versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido, esta es una promesa diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Sigue la exhortación del escritor de Hebreos y pasa a este párrafo donde termina diciendo que Dios es fuego consumidor. Esta frase de que Dios es fuego consumidor no es nueva acá en el Nuevo Testamento porque ya se sabía del Antiguo Testamento. Ahora, antes de ir a esa frase, fuego consumidor, fíjense que la advertencia acá es no deseches al que habla. Varias veces se ve la palabra, el verbo desechar. El 25 dice, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. ¿Se dan cuenta? El énfasis, no deseches. ¿Qué significa no desechar? Hay diferentes significados para estas palabras. La primera palabra que dice, mirad que no desechéis, como una advertencia. Cuidado, ojo, que no desechéis. En realidad esta palabra tiene la idea más de poner excusas.
¿Se acuerdan de Moisés? Sí, bueno, estamos viendo a Moisés en el devocional, en nuestro tiempo con el Señor. Cada mañana aparece Moisés, está con nosotros cada mañana. Moisés va a estar por un buen tiempo y él nos habla en el capítulo 3, especialmente capítulo 4, que empezó a poner excusa, ¿no? El Señor le hablaba, le pedía que vaya a Egipto, le dio todos los poderes, ¿no? ¿Quién no quisiera esos poderes que el Señor le dio? La varita que tenía, tirarlo al piso, se hizo una serpiente, agarrarlo por la cola, se hizo un palo nuevamente. Moisés, ok, no es suficiente, bueno, mete la mano dentro de tu túnica, mete la mano adentro de la túnica, lo metió, sacalo, leprosa, esa no me gusta, Señor, leprosa, bueno, metelo otra vez y sacalo, lo metió, lo sacó, limpia otra vez, sana la mano. Bueno, no es suficiente, un poder más te voy a dar. Con tu vara vas a convertir el agua del río Nilo en sangre. Eso ya es una locura, ¿no? Porque las propiedades que tiene la sangre no son las propiedades que tiene el agua. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Solamente Dios lo puede hacer. No estamos diciendo de color rojo, agua de color rojo, estamos diciendo sangre. Cuando la Biblia dice sangre, es sangre, cuando dice agua, es agua, ¿no? Entonces, lo que es agua es agua, lo que es sangre es sangre. Por eso es el tercero le dijo, bueno, te voy a dar este último poder. ¿Y qué hizo Moisés? Y siguió poniendo excusas. No, Señor, yo estudié ahí con todos los mejores faraones de aquel momento, tengo toda la educación, pero me cuesta un poquito hablar. Y esa es la frase acá, no deseches, no pongas excusa, cuidado. No pongas excusas para obedecer al Señor. Porque Aarón, el Señor le dio a Aarón que lo acompaña a Moisés, pero Aarón no tendría que haber estado allí. Si Moisés decía que sí, el Señor no le iba a dar a Aarón. Después Aarón se convirtió en una carga para Moisés. Y Aarón hizo tropezar al pueblo muchas veces. Y aquel momento, sobre todo cuando hizo los becerros de oro, ¿no? Y llamó a todo el pueblo a que adoraran los becerros de oro. Cuidado. Por eso dice cuidado, no menosprecies, no pongas excusas para obedecer al Señor. Luego sigue hablando, y la razón de la advertencia es que si a los antiguos, en el Antiguo Testamento, no les fue bien cuando desecharon la palabra de Moisés, cuánto menos a nosotros si desecharemos la palabra del Hijo de Dios. Porque hoy en día el que nos habla, el que nos habló fue el Hijo. Y a través del Hijo nosotros tenemos la salvación y tenemos el Evangelio. Y de las palabras del Hijo hablaron los apóstoles. Si el Hijo nos habla, no deseches, porque es la palabra del Hijo de Dios. Entonces la advertencia es clara. No pongas excusas. Si Dios te dice que tenés que hacerlo, si Dios te dice que tenés que vivir en santidad, no pongas excusa. Si Dios te dice que tenés que terminar con ciertos malos hábitos en tu vida, con todos los malos hábitos en realidad, no pongas excusa. No, pero esto, no. Pero si Dios te dice que tenés que servirle con gratitud, no pongas excusa. No, pero Señor, no, me cuesta, no, esto, no, lo otro. Si los antiguos en el Antiguo Testamento no les fue bien cuando desecharon la palabra de Moisés, ¿cuánto más nosotros? Lucas 14, 18 y 19 dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Y ahí aparece la palabra en el original desechar. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir porque tengo que ir a la luna de miel. Bueno, eso no dice en el texto, eso le agregué yo. Pero dijo que no podía ir porque recién se había casado. Excusas a los mandatos de parte del Señor.
Y ahí aparece esa misma palabra, desechar. ¿Cuántas veces ponemos excusas, no? El Señor te dice, sé fiel a tus responsabilidades como hijo. Sé fiel a tus responsabilidades como padre. No, pero Señor, lo que pasa es que estoy muy cansado, todos los días llego cansado. Ojo, no desechéis, no pongas excusas para lo que el Padre te está pidiendo, para lo que el Hijo te está pidiendo. Habla con tus vecinos acerca de Dios. Invítalos a la iglesia al menos. No, Señor, lo que pasa es que no me hablo con ellos, no sé, y soy como Moisés, soy tardo para hablar, Señor, no. Que mandes a mandar un Aarón porque no, yo no. Ojo, dice el escritor de Hebreos, cuidado. Se dan cuenta como muchas veces dicen, no es que desecho, pastor. Yo desechar la palabra del Señor jamás. Pero acá en la parte práctica es, ¿qué excusa estás poniendo para no obedecer la palabra de Dios? Dios nos llama a servir y hay algunos que todavía, Señor, no, ahora no, más adelante, todavía estoy luchando ahí con mis cositas en mi corazón, estoy medio desanimado. Mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Aquí está la palabra desechar una vez más. Mucho menos, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos. Y acá cambia la intensidad del verbo desechar. Acá significa en este verbo dar la espalda. Viene del original apóstrofo, que quiere decir dar la espalda. Ya no solamente poner excusas, sino que ya le da la espalda. Se da la media vuelta y se va para otro lado. Porque sus deseos son más fuertes. Porque su conveniencia es mejor. Si sirvo al Señor, no hay muchos beneficios ahí. Por lo tanto, me voy para el lado que tengo más beneficios, porque mi alma busca beneficios. ¿Sabían eso? Que el alma siempre está buscando algo para saciarse. Algo busca, algo que sacie su necesidad. No va a Cristo. Por eso tenemos que guiar a nuestra alma. Vamos a Cristo. ¿Quién más tiene palabras de vida eterna? Sino solamente tú, Señor, le dijeron sus discípulos. Cristo tiene palabras de vida, pero el alma se va para el otro lado. Por eso es esta frase, ¿no? Dar la espalda con una actitud de desprecio. Listo, lo rechazo. ¿Se acuerdan la historia del hombre rico? Cuando el Señor Jesús se encontró con el hombre rico y le dijo al hombre rico que lo siga, ¿no? ¿Qué haría si el Señor Jesús te dice, sígueme? Hay algunos que quizá el Señor les está diciendo, sígueme para ser discípulo del Señor, para un llamado específico y especial. ¿Qué haría? Entonces, ahora vamos a otro, que el Señor siga hablando a nuestros corazones en cada uno de nuestros contextos, en el contexto que se encuentre, ya sea desde lo más pequeño, que me cuesta obedecer a Dios en agarrar la Biblia cada mañana, cada día, hasta lo más grande me cuesta ser fiel a mis responsabilidades, ser fiel a mi cónyuge, desde lo más cotidiano hasta lo más grande. Cualquiera sea la situación, que Dios te ayude a poner en práctica su palabra y que no deseches, no pongas excusa, porque empezarás poniendo excusas y cuando te das cuenta ya le estás dando la espalda al Señor. Por eso luego pasa a otra parte donde sí el Señor es más intencional en qué es lo que va a pasar si es que nosotros desechamos su palabra. 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora la ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Las movibles van a ser removidas. En otras palabras, dice sacudidas. El Señor va a sacudir un poquito las cosas
movibles para que se puedan ver las inconmovibles. Dice que cuando el Señor hablaba desde el monte, del monte Sinaí, el monte humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El Señor promete que habrá no solamente una conmoción terrenal, sino el cielo y la tierra. Y esto se refiere a una conmoción cósmica, algo universal, porque claramente dice no solamente la tierra, sino también los cielos. Está hablando desde una conmoción pequeña hasta una vez más, y habrá una conmoción universal, una conmoción de los cielos y de la tierra. Esta profecía está en Ageo capítulo 2, versículo 6, y dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está hablando de ese momento futuro, cuando el Señor Jesús viene a instaurar su reino milenial. Viene en poder y gloria, viene con los ejércitos de los ángeles. Ya no viene pacíficamente como vino la primera vez, ahora viene a traer juicio y a establecer su reino. Pero esto no es lo que nos quiere enseñar el autor, no quiere darnos una profecía y trasladarnos al futuro, sino que más bien nos quiere enseñar de que no podemos quedarnos con las cosas movibles, con lo terrenal, sino que pongamos la mira en lo que es inconmovible, en lo espiritual. El mismo ejemplo que nos dio de Esaú, que despreció las cosas espirituales por ir tras lo terrenal, lo mismo nos dice acá. Tenemos que apuntar a lo inmovible. Las cosas terrenales son cosas que se van a mover constantemente. Una de las cosas que sucede muchas veces es que nosotros pensamos que vamos a estar para toda una eternidad. Y pensamos tanto y nuestro enfoque está tanto en lo terrenal, y le digo con toda sinceridad porque muchas veces es mi enfoque. Lo terrenal lleva a nuestro enfoque. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar para ganar dinero? ¿En qué trabajo voy a trabajar para poder ganar un poquito más? ¿Cómo puedo hacer mejor mi trabajo? ¿Cómo puedo traer más para mi hogar? ¿Cómo puedo ser una mejor persona? Y todo enfocado en lo terrenal. Lo terrenal es tan solo una pequeñez comparado con lo eterno. Me acuerdo de un pastor cuando quiso explicar lo inmenso de la eternidad, trajo una soga a la plataforma, una soga de 30 metros. En esos 30 metros de soga le puso una cinta color rojo a la primer punta de la soga. Empezaba la soga acá puso la cinta y luego dejó extendida el resto de la soga. Y les explicó a la congregación y le dijo, este pedacito que abarca la cinta es lo terrenal, nuestra vida, nuestros 80 años, 90 años. Si somos fuertes, 90 años, supongamos 90 años. Este pedacito es. El resto de la soga es la eternidad. Qué interesante que todo nuestro enfoque está en ese pedacito y nos olvidamos de toda una eternidad. Y es humano, es parte de nuestra naturaleza. Por eso la exhortación es, fíjate lo espiritual, lo inconmovible. Uno de los últimos sacudones que el Señor dio a toda la humanidad fue a través del COVID-19. La pandemia sacudió toda la estantería, ¿no? Ya no teníamos ese lugar de trabajo donde siempre íbamos, ahora teníamos que hacerlo desde casa. Muchos no tenían una oficina, pero igual tenían que conectarse. Gente perdió su trabajo, estaba
aferrada al trabajo, tenía un buen puesto, pero claro, los negocios, muchos colapsaron y empezaron a despedir a la gente. Todo lo que te hacía sentir seguro, lo que te hacía sentir inconmovible, seguro en esta tierra, fue sacudido por el Señor. ¿Qué es lo que Dios tiene que sacudir en tu vida para que te enfoques en lo espiritual? ¿Qué es lo que Dios tiene que sacudir en tu vida para que te enfoques en las cosas del Señor, en servirle a Él? Un día habrá una conmoción cósmica cuando el Señor venga y toda la tierra temblará. Pero el Señor va a empezar a sacudir un poco, a hacer temblar aquello que te hace sentir seguro, cualquiera sea. Trabajo, casa, posesiones, relaciones interpersonales, familia, porque el Señor quiere que pongas tu mirada en lo espiritual. Lo terrenal es pasajero. ¿Saben lo que dice en primera de Juan 2, 15 al 17? Muy conocido. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, en todo este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo terrenal es movible, pero el que hace la voluntad de Dios para siempre. La voluntad de Dios no se mueve, siempre es la misma, siempre buena, agradable y perfecta, no cambia. Puede venir una pandemia, 2, 3 pandemias y la voluntad de Dios siempre es la misma. Por eso les animo a buscar la voluntad de Dios para su vida. Enfóquense en lo espiritual. Sé que a muchos les cuesta todavía el devocional. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer para que le des unos 15 minutos de tu tiempo? Sé que a algunos les cuesta mejorar en su servicio al Señor. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer en nuestra vida para crecer en nuestro servicio al Señor? No, pero me cuesta y bueno, lo hago así nada más. Cuando el Señor sacuda el así nada más, ahí es donde vamos a empezar a tomar en serio las cosas. Porque Dios dice, no te confundas, ¿eh? Si en aquella época, cuando era la ley todavía, hizo temblar la montaña y todos tenían temor, ¿cuánto más ahora? Porque nos habló el Hijo. Después dice el 12, capítulo 12, versículo 28, ya terminando. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, el reino de Dios. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente. Esa palabra primeramente quiere decir segundamente. No, quiere decir terceramente, cuartamente, no sé si hay cuartamente, pero quiere decir primer lugar, sobre todas las cosas, el reino de Dios. Habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, el reino de Dios, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Tengamos gratitud. Allí esa palabra se traduce más como tengamos gracia, seamos agraciados, agradecidos también, tiene la idea, pero es tengamos gracia, porque una de las cosas que ellos no alcanzaron por la raíz de amargura, ¿qué fue? La gracia de Dios. Porque brotó una raíz de amargura en esta gente, no alcanzó la gracia de Dios para soportar las aflicciones. Por eso dice, tengamos gracia, tomemos de la gracia de Dios, acerquémonos al trono y con agradecimiento sirvamos al Señor, dice. Mediante esa gracia sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Cuando servimos al Señor tenemos que hacerlo con temor y reverencia. Por eso le decía que no es así nada más. Si vamos a servir al Señor, lo vamos a hacer bien. Y una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón para este año es poder estar cerca de todos los que sirven
y animarlo, hacerlo con reverencia, hacerlo con temor, porque lo que estamos haciendo es para Dios. No es para mis familiares, no es para la iglesia, no es para el pastor, es para Dios y Él se merece lo mejor. Si el mes pasado lo hice bien, este mes lo voy a hacer mejor y el próximo mes lo voy a hacer mejor. Con más santidad, con más reverencia, porque Él se lo merece. Mediante esa gracia sirvamos a Dios con temor y reverencia. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, cuando Él estuvo acá en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, con temor y reverencia. El Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos dio el ejemplo de cómo servir a Dios y cómo agradar a Dios, con temor y reverencia. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo así nada más? Cuando el mismo Señor Jesús, el Hijo de Dios, obedeció al Padre con temor y reverencia. Que el Señor hable a nuestros corazones para hacerlo de esa forma. Última frase, el 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es una frase aterradora, ¿no? Fuego consumidor. Sin duda Dios es fuego consumidor. Pero es un fuego que no nos va a consumir como aquel fuego, el azufre y fuego del infierno. No es ese tipo de fuego. Este es un fuego consumidor de las cosas negativas, de las cosas malas de nuestra vida. Ese fuego va a consumir todo lo que nos impide hacer su voluntad. Quizá va a doler un poco, pero ese fuego lo va a consumir todo. Hay desobediencia y el fuego va a consumir todas esas asperezas. Es ese tipo de fuego que consume, que nos purifica. Y hay varias ilustraciones. Una de esas es Isaías, cuando antes que Isaías le diga, heme aquí al Señor, envíame a mí, el Señor dice que puso un carbón uno de los ángeles tomó un carbón en esa visión que tuvo, ¿no? Y lo puso en su lengua y lo purificó. Ahora sí, estás limpio para hacer la voluntad de Dios. Es un fuego que te va a purificar. Y amén por eso. ¿Qué sería, no? De una iglesia que es solamente apariencia. Que una iglesia que aparenta ser unida, pero no lo es. Una iglesia que aparenta ser santa y no lo es. El fuego consumidor vendrá para consumir esa aspereza. Es un fuego protector también. ¿Se acuerdan de esa columna de fuego que derribaba a los enemigos? No permitía que los egipcios se acerquen a los judíos mientras ellos cruzaban el Mar Rojo. Bueno, ese fuego consumidor, ese es un fuego protector también. Dios es un fuego que consume, un fuego que protege, y Dios es un fuego que produce pasión. Jeremías 29 dice que Él se cansó. Explica claramente, se cansó de servir al Señor como predicador porque se burlaban de Él constantemente, lo maltrataban, lo apedreaban y se cansó. Él dijo, no voy a hablar más, Señor. Pasaron unos minutos, dice, pero había un fuego dentro mío, una pasión que no lo podía contener. Así que fui y prediqué e hice la voluntad de Dios. Ese mismo fuego que consume, ese mismo fuego que produce pasión en nosotros. Y que así sea. Y terminando, escuchemos la palabra de Dios y obedezcamos la palabra de Dios. Recibe gracia día a día para servirle a Dios con reverencia y temor piadoso. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Hoy te equivocaste, mañana es nueva misericordia. No te distraigas ni te asustes por los tremendos cambios que ocurren a tu alrededor. Todo va a cambiar. Lo que te hace sentir seguro es movible, cambia. Un seguro, puede pasar algo con la compañía y no tenés más seguro. Todo cambia. Las cosas materiales se caen, se desgastan, se lo roban.
Sigue corriendo la carrera con paciencia, porque es una carrera, es una maratón de resistencia. Sigue mirando a Jesucristo como tu máximo ejemplo. No mires al pastor. Iglesia, yo me voy a equivocar. No mires a los líderes, a los hermanos, se van a equivocar. Y cuando ellos se equivocan, te vas a desanimar. Y quizás no vas a querer venir más a la iglesia. Poné tu mirada en el máximo ejemplo que es Cristo. Nunca se equivocó. Nunca lo hará. Él es perfecto. Recuerda que tu Padre Celestial te ama y recurre a la gracia infinita de Dios disponible todos los días hasta que estés en la presencia del Señor.